Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Qué bueno es, estamos terminando la semana y no quiero que se olvide de algo. Hace unos días atrás le compartí de un proyecto que Dios colocó en nuestros corazones. Hace muchos años que vivo en Costa Rica, desde el año 2000, y hace 4 años que estoy trabajando en la zona de influencia de Pavas, y en todo Costa Rica tenemos una problemática terrible: drogas. Chicos de 9 años ya han probado la droga, gente mayor con sus hogares destruidos por la droga. Entonces Dios puso en mi corazón era hacer algo, y entendí perfectamente que la iglesia no tiene presencia en la sociedad costarricense. Y qué delicado lo que acabo de decir, ¿no? Pero es cierto. ¿Por qué? Porque tal vez salen a predicar el evangelio a la calle, pero no hay tarea social. Y discúlpeme si me va a decir que no tenemos que hacer tarea social, porque son muchas más las cosas que Jesús hizo que las que dijo. Y la gente está cansada de verso, la gente quiere ver fe. Cuando vamos a la Biblia, vemos la fe en acción, porque la fe se muestra por las obras. Entonces yo quiero que usted sea parte de eso que Dios puso en mi corazón, que puso en el corazón de otras personas. En algún momento dentro del programa le voy a volver a presentar a Jonathan, pero ahora quiero hablarle a usted. Estamos en un proceso donde queremos tener un lugar para que la gente conozca a Jesús como Salvador y después tenga un discipulado intensivo y pueda crecer en la fe. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, su oración. ¿Por qué? Porque estamos alquilando una casa por la zona de Roma, Pavas, para poder internar personas mayores de 18 años. Internarlas, claro, que vivan, empiecen a estudiar la Biblia, aprendan a depender de Dios. Cuando conocen a Dios como Salvador, aprendan a orar, a echar sus cargas sobre Él. Pero para alquilar esa casa necesito, en primer lugar, el dinero. Usted sabe que para alquilar una casa aquí en Costa Rica, y si vive en otro país también, tiene que dejar un depósito de garantía. Bueno, una casa redonda alrededor, voy a dar la cifra en dólares porque vivimos en un país que es colones, pero porque lo pueda saber. Más o menos $1000 por mes necesitamos para alquilar una casa. A esto usted tiene que agregarle los servicios públicos. A esto tiene que agregarle que también necesitamos desayuno, almuerzo y cena para las personas que vamos a internar. Y estoy seguro que no va a ser 1 o 2, van a ser muchos, porque la necesidad de Cristo es imperiosa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, durante la mañana, estudio bíblico, oración, buscar que aprendan a conocer a Dios. ¿Se acuerda que la vida eterna es conocerle? Durante la tarde, lo mismo, pero también queremos enseñarles a que tengan un oficio, que aprendan un idioma. Y cuando pensamos que la vida eterna es conocerle, que también se conozcan entre ellos y puedan ser restaurados a la sociedad. Así que necesitamos alquilar una casa. Necesitamos sí o sí que ponerle muebles a la casa. Usted dice, ¿cómo puedo ser parte? Bueno, anote bien el número telefónico. Si vive fuera de Costa Rica, 506 60 48 24 95. ¿Lo puedo apuntar? 506 60 48 24 95. Usted puede ponerse en contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a alquilar una casa, necesitamos comprar muebles, una refrigeradora o una heladera, depende del país, o una nevera, necesitamos comprar cocinas o estufas, necesitamos comprar ollas, camas y todos los implementos que una casa necesita, porque queremos tomar a esta gente que el mundo no está dándole nada nuevo y llevarle algo nuevo, que es vivir en Cristo. Todavía no tengo, solamente tengo el llamado de Dios y la convicción de que la gente tiene que ser diferente. Obviamente hay un equipo de personas que me va a acompañar, pero yo necesito que usted ore. Si va a orar, ¿por qué no me manda un mensaje de texto diciendo voy a orar, Raúl? 506 60 48 24 95. Si quiero ofrendar y me dice vivo fuera del país, bueno, le doy la opción de PayPal. PayPal es una aplicación que usted puede ofrendar, no importa el lugar del mundo donde esté. Me escribe y yo le doy las indicaciones para poder hacerlo. Si quiere ser parte como el equipo de trabajo apoyándonos, comuníquese con nosotros.
¿Por qué? Porque es importantísimo. También le quiero pedir que ore para que cada persona que llegue, mayor de 18 años, porque no podemos tener menores, pueda conocer al Salvador. Vamos a comenzar con una sola casa y de hombres. Y mi convicción, mi sueño para el Señor, y atrévase a soñar conmigo porque usted puede ser parte, es que haya una casa de hombres, otra casa para mujeres y que la sociedad pueda ser restablecida con principios que valen la pena, porque el Evangelio marca la diferencia. Así que, ¿se anima a poder ser parte de que vidas sean transformadas por su gracia? Nosotros somos un ministerio que vivimos por fe. Mis salarios, mis recursos son ofrendas voluntarias y no tengo ninguna duda de que Dios usa a su pueblo para que su pueblo pueda mover la obra. Y usted dice, pero yo no tengo mucho. No, usted no necesita mucho. Usted necesita poner su corazón en sintonía con Dios y ser parte. ¿Por qué? Porque cada persona que pase de muerte a vida, usted pudo sembrar y va a cosechar un alma por la eternidad. El proyecto no termina ahí. ¿Por qué? Porque la meta es tenerlos 12 meses y cuando ya son totalmente restaurados, transformados por la gracia de Dios, darle la formación necesaria para que puedan hacer el ministerio. ¿Se imagina qué bueno? ¿Hacer el ministerio? Sí. Así que estoy orando para que de ese lugar salgan pastores, misioneros, familias bien constituidas, profesionales, y restaurar lo que el mundo rompió. Pero lo restauramos con la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Una nueva criatura? Sí. Por eso fue que toda esta semana estuvimos hablando en nuestros programas. Empezamos hace un par de semanas hablando de la justificación. Después hablamos de lo que la justificación implica. Ahora hablamos del fariseísmo, hablamos del hueco que tenemos y queremos hablarle de lo que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es pararme sobre una base firme. ¿Vio? Estoy emocionado porque estoy pensando en lo que Dios va a hacer. Y por eso necesito contar con usted. 60, 48, 24, 95. Ahora sí, Jonathan, ¿cómo estás? Bien. Estamos juntos y quería tomarme este tiempo para hablar con esa persona que nos está escuchando y que va a ser parte de nuestro proyecto que vos vas a dirigir personalmente. ¿Te emociona? Definitivamente sí, después de ver y de escuchar testimonios de personas que Dios les ha restablecido, que ha transformado su vida, y pensar incluso en personas que ya tenemos el conocimiento, no las conocemos personalmente, pero personas que ya únicamente están esperando que iniciemos para estar allí. Entonces definitivamente sí, emocionado, no por lo que nosotros vamos a hacer, sino por lo que Dios va a hacer en ese lugar, porque va a ser el lugar donde nos vamos a basar plenamente y únicamente que en la Biblia y en la oración y en la alabanza al Señor. Así que un lugar donde Dios va a ser el que va a trabajar en absolutamente cada aspecto de ese lugar y en que también Dios nos está dejando a nosotros ser parte. Entonces es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. No sabemos exactamente dónde nos metemos, pero sabemos que Dios está ahí. ¿Y sabe algo? Cuando Dios está en la escena, la obra de teatro es un éxito. Se va a acordar 60, 48, 24, 95. Y cerrando la semana, vamos a hablar de fe. Ahora, la fe es un don. La fe es fruto del Espíritu Santo, es un aspecto. Y la fe es algo que todo cristiano tiene que tener. Entonces, mucha gente ora para tener más fe. No, yo estoy convencido que no voy a orar para tener más fe. Yo estoy convencido que a veces la prueba de mi fe produce paciencia. Voy a leer el versículo que cité de memoria. ¿Me acompaña? Vamos. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar principios de cosas que pasaron. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora déjenme parar un poquito acá.
Fíjese, es pues la fe la certeza, es pues la fe la convicción. ¿Cuándo viene Cristo, Jonathan? Ni idea. ¿Viene? Viene, pero no sé cuándo. Eso es fe. Cuando Abraham sale caminando no supo dónde iba, pero es el padre de la fe. Ahora, muchas veces nuestra fe tiene que ser probada, y ahora lo vamos a ver, pero dice, es la certeza. Y cuando habla de la certeza, pensamos en una base firme. Cuando piensa en fe, piensa en Cristo. Cuando piensa en Cristo, Él caminó por fe y transformó el mundo por fe. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo le pregunté a Jonathan cuándo viene Cristo. No sé, pero yo sé que viene. Y viene pronto, antes de lo que soñamos o esperamos. Ahora, esa palabra convicción es la que me da un testimonio interno de que Dios es eterno. Eso es fe. No sé dónde voy, pero sé que voy. Qué cómico es que no queremos a veces caminar por fe, pero un día recibimos a Cristo y pusimos nuestra fe para que nuestra eternidad esté en Cristo. Cuando sigo mirando, dice que el testimonio que da la Biblia es que el mundo entero fue constituido por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Lo siento por los evolucionistas, pero la palabra de Dios dice que el mundo fue hecho por Dios. Y luego me da una lista de personas. Por la fe ofreció a Dios, ¿quién? Abel. ¿Qué ofreció? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y vemos acá a Abel. Si pensamos en la ofrenda de fe de Abel, ¿cuál era la ofrenda de Caín? ¿Te acordás? ¿Y cuál era la ofrenda de Abel? ¿Cuál era? A ver si te acordás, a ver cómo está fresca tu mente en esta tarde. Son las 4:30 de la tarde. Me quiere hacer trampa ahora porque se está estudiando Génesis y ahorita lo tiene más fresco. Sí, exacto. La de Abel, si no recuerdo mal, trajo de los frutos de la tierra. ¿No? ¿Estoy mal? ¿Sí Estás al revés. Sí, bien, ¿está al revés? Estás al revés. Bueno, estoy al revés. Y la otra, entonces fue... Uno trajo los frutos de la tierra. Y el otro un sacrificio. ¿Fue así? ¿Qué opinan los demás? Usted que está ahí mirando, ¿qué dice? Espero su mensaje, pero bueno. ¿De dónde habrá aprendido este muchachito a hacer sacrificios? De su papá. Porque cuando salían del huerto del Edén, Dios los vistió. Eso fue por fe, los vistió con pieles. Y una ofrenda que hasta el día de hoy se habla. Pero cuando miramos todo lo que dice el Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todos tenemos fe. Todos tenemos la misma cantidad de fe. El tema es si la ejercitamos o no. Pero fíjese, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir. Y como herencia salió sin saber dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero. Por la fe esperaba la ciudad. Por la fe la misma Sara concibió. Por la fe, por la fe, por la fe. Y acuérdese de lo siguiente. Estaba Abraham entregando a Isaac. Pero antes de llevarlo a matar a su propio hijo, caminaron juntos y Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo? Si tenía que matarlo. Porque Abraham creía absolutamente y confiaba absolutamente en el Dios que conocía. Isaac confiaba en su padre. Eso es fe. Y esa fe es la que me va llevando a crecer, a crecer, a crecer. ¿A veces la fe trae problemas? Sí. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Eso es el cielo para nosotros, Jonathan. Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Por la fe, Isaac será llamado, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe Moisés, voy a pasar un poquito más.
Voy a ir al versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fueros impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y me quedo con una frase de la cual el mundo no era digno. ¿Sabe que nosotros fuimos llamados a vivir por fe? La Biblia dice que el justo vive por fe, pero el mundo no es digno de que los cristianos podamos vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando pongo mi fe en el autor y consumador de la fe, la vida cristiana es diferente. Ahora, únicamente por fe podemos aceptar que somos justos, únicamente por fe podemos aceptar que somos santos, únicamente por fe podemos dejar el orgullo de lado y decir, fue Dios, fue Dios, fue Dios, no fui yo. Entonces, obstáculo, antes tal vez algunos no lidiaban con su peor problema, no era lidiar con el orgullo y con lo que compartimos el programa pasado, sino que su obstáculo para el crecimiento es la fe. La falta de fe, y la falta de fe le va a llevar a usted tal vez a no poder hacer todas estas grandes cosas que el pastor nos habló anteriormente sobre estos grandes hombres de fe. Y lo que es aún más grave es que ese problema de falta de fe está contaminando a todos. Jonathan. Exactamente, y lo que va a hacer es que va a traerse abajo o va a disminuir el valor del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, ahí tenemos ese obstáculo. ¿Cuál es la respuesta? Porque nos quedan como 3 minutos. La respuesta es, cuando me glorío en Cristo, no en lo que yo hago. ¿Cómo hago para que mi fe crezca? Mi fe va a crecer cuando yo me rindo y digo, Señor, te toca. Abraham fue quebrantado, entregó a su propio hijo, por eso traté de leer todo Hebreos y no lo pude terminar porque hasta me emociona leerlo, pero en ningún momento Dios dijo que no iba a haber problemas. En el mundo tendrán aflicción, claro, pero tengan fe. Cristo venció. Muchas son las aflicciones del justo, claro, pero de todas ellas, ¿quién nos libra? Dios. Entonces, en primer lugar, rendirme. En segundo lugar, relacionarme con Dios. ¿Cómo? Lectura, oración. Como dije en uno de los programas, no me acuerdo cuál, pero fue esta semana. Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, Dios va a cambiar el corazón. Me rindo, me relaciono con el Señor y empiezo a vivir la realidad de la vida de Cristo en mí. Yo no sé, pero yo me emociono de pensar que soy participante de la naturaleza divina y que todo lo que hago Dios lo va haciendo conmigo. Y cualquiera que sea su problema, los anteriores que hemos mencionado, la solución siempre va a ser la misma. Mire la cruz. La cruz de Cristo debe crecer. Y si recuerdan Juan, lo que el Bautista, Juan el Bautista dijo, él dijo en el 30 del capítulo 3, que era necesario que él creciera, estaba hablando de Jesús, pero que yo mengue. Y si vemos el versículo anterior, él decía que se gozaba grandemente del esposo, decía, así que mi gozo está cumplido. Su obra, por decirlo de esa manera, estaba completada. Entonces, no importa cuál sea su problema con el que está luchando, no importa cuál sea su obstáculo, la cruz hizo la diferencia. La cruz es la que siempre va a hacer la diferencia, y cuando usted logra que esa cruz sea enorme, sea gigantesca, hasta el punto de que usted no pueda ver nada más en su vida, la vida cristiana va a ser un éxito. ¿Me deja leerle algo? Para crecer espiritualmente, nuestro enfoque debe estar en entender más plenamente la realidad de los logros de Cristo en la cruz, en lugar de tratar con más fuerza. ¿Lo escucho bien? Para crecer espiritualmente, nuestro enfoque debe estar
en entender más plenamente la realidad de los logros de Cristo en la cruz, en lugar de tratar con más fuerzas. Yo no tengo nada que ver. Día a día y momento a momento debemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, al quitar nuestro pecado, darnos una nueva vida, y en esa idea nos justificó y nos santificó. Y termino con esto. Vaya conmigo a Colosenses. Y fíjese, si esto no lo emociona, y se le descompuso el emocionador, ¿no? Porque fíjese lo que Cristo hizo. Capítulo 2. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Con quién? Con Cristo. En el cual fuiste también resucitados. ¿Con quién? Con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde lo puso? En la cruz. La cruz de Cristo hizo la diferencia. Mire la cruz. La victoria de Cristo fue su resurrección, pero sin cruz no había diferencia. En nuestra oración, que esa cruz sea grande en su vida. Nos vemos la próxima semana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.